doctor Javier Flores, médico general de la Universidad Católica San Francisco de Guayaquil. Es máster en gerencia hospitalaria por parte de la Universidad de Rioja en España. Es consultor externo de Essen Healthcare en Estados Unidos y es docente del grupo CEMEDI. Igualmente, el doctor es, sobre todo como muchos de ustedes tal vez lo conocen, el administrador de la página de Farmacotips, muy conocida por sus diferentes consejos en farmacología. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con mecanismos de acción y principios generales de la antibiótico terapia. Muchas gracias, doctor Flores. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha muy bien? Sí, doctor. Muy bien. Disculpe que no puedo ver la cámara, pero tengo un problema de conexión, pero lo importante es la voz, que quiero que se escuche perfectamente para proceder con el tema de hoy. Te agradezco por la introducción, disculpe por la tardanza también. Y de igual forma vamos a conversar ahora sí, desde cero, en relación a todo lo que tiene que ser hablado con respecto a antibióticos desde sus generalidades y nos vamos a enfocar un poquito más en el mecanismo de acción. Me voy a tomar el atrevimiento de dar todo un contexto en relación a qué son los antibióticos, para qué funcionan, cómo los utilizamos y todas sus aristas desde el punto de vista farmacológico, tanto farmacocinético como farmacodinámico, para posteriormente tratar de integrar de una forma más pedagógica las diferentes aristas en este tema. Entonces, primero vamos con las generalidades. Cuando hablamos de las generalidades de los antibióticos, tenemos que tener en cuenta que todos los antibióticos son venenos, los cuales nosotros manejamos la dosis, la estudiamos mediante diversos tipos de estudios para determinar que la dosis que yo utilizo va a afectar en mayor parte a la bacteria. Es lo que conocemos como toxicidad selectiva. Permítame poner el puntero. Toxicidad selectiva. Un ejemplo, tenemos a los macrólidos que van a actuar a nivel del ribosoma 50S y estos, si nosotros utilizamos en supradosis con respecto a la que es normal en el ser humano, vamos a afectar también a los ribosomas en células humanas. Entonces, ahí desencadena toda la cascada de reacciones adversas. De igual forma, uno también puede decir que a dosis normal o dosis conocida, terapéutica, también se pueden desencadenar tipos de efectos secundarios. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre efectos secundarios y reacciones adversas? Muy sencilla. Las reacciones adversas son efectos los cuales yo no espero que ocurran con mi molécula y o puedan también afectar la vida del paciente, o sea, que tengan cierto grado de mortalidad. Versus que un efecto secundario realmente es algo que yo espero con el tratamiento, es algo que puede afectar la calidad, sobre todo de vida del paciente, de una forma casi que imperceptible. Porque pongamos un contexto. Todos los fármacos, absolutamente todos, producen náuseas, vómitos y diarrea, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que va a comprometer la vida del paciente a largo plazo, sino que va a molestarlo, ¿verdad? Versus que si yo, por ejemplo, utilizo un aminoglucósido, una reacción adversa al aminoglucósido va a ser la sordera transitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente básicamente no va a escuchar en ambos lados. Y esto también puede desencadenar otro sinnúmero de reacciones a nivel neurológico, los cuales puede correspondientemente comprometer la vida del paciente. Entonces, dado que nosotros queremos enfocarnos más que nada en su clasificación, podemos ver diferentes tipos de clasificación, valga redundancia, dependiendo de la literatura, desde su origen, desde sus compuestos, desde su vía de administración, pero la más práctica para recordarlo y asociarlo también con el espectro bacteriano es por medio de su mecanismo de acción. Si yo sé cómo funciona el antibiótico, es decir, su farmacodinamia, yo podré determinar a su vez qué mecanismos de resistencia puede tener la bacteria contra mi antibiótico y cómo yo lo puedo solucionar. Que ese es el principal enemigo que tenemos al día de hoy, el alto número de bacterias que son multiresistentes, las cuales los medicamentos, tratamiento empírico, que ya vamos a conversar un poco más de ello, ya no hace efecto. Entonces, retomando lo último que dije, cuando hablamos de terapia o elección de antibiótico, hay dos vías, la vía empírica y la vía identificada. La vía empírica es la típica que, por ejemplo, el paciente llega a la emergencia, no es una emergencia realmente, llega a la emergencia porque tiene un dolor faríngeo. Dice que lo tiene hace 5 días, que tiene una fiebre de 38 grados centígrados
y no se acompaña usualmente con síntomas gastrointestinales. Netamente es la odinofagia y de vez en cuando una tos que le molesta. Okay. Lo más frecuente, hablando de epidemiología, es el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Ese es el número 1 que produce la faringoamnionitis bacteriana. Muy bien. Ahí van unos a decir, pero doctor, no puedo darle al paciente antibióticos porque sí, porque puede ser viral. Correcto. Y créanme que yo soy de los primeros, el número 1 en que está en contra de la automedicación y mucho peor los antibióticos sin razón. Pero si mi paciente cumple con los criterios, si mi paciente tiene los signos y síntomas que me asocian más a una infección de tipo bacteriana, los cuales ya vamos a conversar, cómo de diferenciar a grosso modo estos dos tipos de infecciones, yo puedo empezar con una terapia empírica. La terapia empírica es, de acuerdo a la zona, yo identifico que lo más probable es que sea este grupo de bacterias. Ahora, ¿qué antibiótico puede cubrir esas bacterias? Un ejemplo. Ahora, en el caso de la faringe es un poco más práctico porque sabemos que puede un 80%, por no decir el 100%, es el estreptococo beta hemolítico grupo A. Entonces, ¿qué usamos aquí? Penicilina y se acabó. Hoy en día se está cambiando la terapia a acitromicina de 500 miligramos, una al día por 3 días, como terapia empírica para las infecciones a nivel faríngeo. Y va muy bien. Pero aquí tenemos que nosotros siempre tratar de contextualizar nuestro puesto de trabajo y cómo ayudar a los demás. Un ejemplo, si ustedes trabajan en un centro de salud, va a ser mucho más complicado que puedan recabar exámenes laboratorios. Pero si trabajan en un hospital, van a tener muchas más facilidades de ¿qué? De hacer un cultivo. Entonces, si el paciente acude a mi consulta, acude a la emergencia X, yo me encargo de dar la terapia empírica, pero al mismo tiempo ya dejo preparando los cultivos. Recordemos que los cultivos están listos aproximadamente 28, 72 horas, incluso más a veces, dependiendo de la demanda de los pacientes. Entonces, en ese contexto, ¿por qué quiero eso? Porque los antibióticos ya dan mejoría a los 2 días, hablamos 48 horas, que el paciente ve la mejoría de su cuadro, que literalmente ya hasta dejan de tomar antibiótico, que es lo que tenemos que educar, que no tienen que hacer, porque si no se produce la resistencia. Y los pacientes, en caso de que no mejoren, van a volver al hospital, van a volver al centro de salud. Pero en este caso yo ya tendré mi cultivo en el cual voy a tener identificada mi bacteria y ya no tendré que dar una terapia ciegas, sino una terapia específica para este tipo de bacterias. Entonces sí o sí voy a poder cubrirlo. ¿Cuáles son los 6 factores que tengo que recordar al momento de querer elegir un antibiótico? Algunos les parecerán importantes, otros tal vez no, pero son cosas que yo considero que tenemos que saber sí o sí. El primero de ellos, hablamos de identificar el agente causal por medio de cultivos, ya que no todo en esta vida es terapia empírica, puede haber cierto porcentaje, aunque sea pequeño, de pacientes que lastimosamente tengan este tipo de bacterias atípicas o que son bastante resistentes al tratamiento, e igual tener que ya dar un tratamiento dirigido. La sensibilidad del fármaco, ya hablaremos en su momento del antibiograma, que uno pide de la mano, porque siempre son juntos, el cultivo con el antibiograma. Entonces, el antibiograma me va a decir a mí, en palabras muy sencillas, cuál antibiótico es mayormente efectivo contra mi bacteria y produce menor reacciones adversas, y a su vez podré escoger el que sea de menor dosis, es decir, un fármaco más seguro. Lugar de infección. Esto es bastante importante. Va a variar el tiempo, el intervalo de dosificación, dependiendo del lugar donde se ha administrado el fármaco. Un ejemplo, hablamos de un paciente con una faringoamigdalitis, el tratamiento es de 7 a 10 días, o puede ser penicilina dosis única, así de sencillo. Pero, ¿qué pasa en la próstata? Por ejemplo, es un lugar pobremente vascularizado y que lastimosamente la concentración de fármaco que llega a esta zona es demasiado baja. Entonces, las terapias en pacientes con prostatitis bacteriana son de 3, 6 y hasta más de 6 meses, por lo cual tendremos que manejar al paciente con, más que nada, tratando su sintomatología hasta que la concentración adecuada de antibióticos haya llegado y pueda resolver este cuadro. La historia clínica del paciente, que esta es muy típica, realmente que uno siempre tiene que preguntar, disculpe señor, ¿usted ya ha utilizado el antibiótico o el medicamento que le estoy mencionando? En el cual ellos dejaron responder sí, no.
Si el paciente, por ejemplo, yo quiero utilizar penicilina, tengo que hacer la prueba de tolerancia a la penicilina. Si el paciente básicamente tiene una alergia. Ahora, esta prueba ya se la voy a hacer en su momento también, para que tengan contexto cómo hacerla. Y una vez que lo importante es conocer aquí el mecanismo de acción, y repito, cómo funcionan los antibióticos, es que, ok, si un paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué otro antibiótico puedo dar? Una cefalosporina de segunda, tercera o cuarta, puedo dar un macrólido, puedo dar un lienzolit, dependiendo del lugar de infección. Entonces se ponen cada vez más factores, los cuales me van a hacer a mí pensar y escoger de una forma más específica, ¿verdad? Seguridad farmacológica, muy importante. Cuando hablamos de la seguridad farmacológica es más que nada la edad del paciente. Pacientes menores a 2 años, yo no puedo utilizar por nada del mundo, por ejemplo, quinolonas, no puedo usar tetraciclinas, por el simple hecho que va a haber una intervención en el crecimiento del paciente. 2, no puedo utilizar, por ejemplo, para carbapenémicos a menos que sea necesario, ya hablemos de ese punto, en pacientes que tengan mayores a 65 años, porque lastimosamente su función renal no está preservada. ¿Y qué va a pasar? Se va a acumular la mayoría de los metabolitos activos e inactivos y puede desencadenar en un sinnúmero de reacciones adversas. Y el costo. Hay algo que no se enseña mucho en la universidad, pero aquí hablamos más que nada del costo o la adhesión al tratamiento. Si ustedes mandan una medicación, sea en la parte pública y privada, hablamos que en la parte pública hacemos la receta y si el paciente tiene la capacidad de comprarlo, porque yo no tengo un stock en el hospital, muy bien. Pero no es como decirle, bueno, no hay, se fregó, tiene que usted conseguir otra cosa. Así no funciona, pero es una palabra coloquial, pero literalmente lo que pensamos. ¿Qué hacemos en este caso? Buscar el tratamiento más barato, el que sea seguro, que se acople a la historia clínica del paciente, que sea efectivo en el lugar de infección, en el cual, por medio de antibiograma, yo sepa que es sensible y después de haber identificado el agente causal, si el paciente regresa y no funcionó mi terapia empírica. Mucho ojo. Ahora sí, hablemos del efecto de los antibióticos. Tenemos dos. Pueden ser bactericidas o bacteriostáticos. Aquí hay una confusión que siempre me la hacen. Es una duda, no confusión. En la cual me preguntan, doctor, una cosa. Si es bactericida, ¿por qué no puede ser bacteriostático? Tenemos que ver las propiedades del antibiótico y va a depender de la bacteria. Pero textualmente en la literatura a uno le dice, bueno, bactericida en presencia de este tipo de bacterias. Bacteriostático en este tipo de bacterias. Lo que quiero decir es que un antibiótico puede ser tanto bactericida o bacteriostático, pero lo que va a variar es la bacteria. Bactericida, destruye el patógeno. Literalmente es eso, destrucción. Versus bacteriostático es que impide que la bacteria se esté multiplicando. De una forma muy sencilla, puede ser que elimina su energía de su organismo, puede ser que también evita que se pueda alimentar, entre otros sin número de tipos de mecanismos los cuales vamos a estudiar en este momento. Dos conceptos a recordar. Concentración inhibitora mínima, conocida como SIM, que es la dosis mínima, la cual va a ejercer efecto antibiótico, y esta nos lo va a arrojar nuestro antibiograma. Y a su vez, tenemos que recordar que el SIM, como dice el nombre, es la concentración mínima que necesito para poder inhibir o que mi antibiótico tenga efecto en las bacterias. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si yo no llego a esa dosis, ¿no va a haber efecto? Correcto, en cierto tipo de antibióticos. Pero hay otros que incluso cuando ya disminuye a nivel sérico los niveles inhibitorios mínimos, pueden seguir teniendo efecto, lo que se conoce como efecto post-antibiótico. Con relación al espectro antibacteriano, es lo que a mí me va a decir si cubre X tipo de bacterias o el otro grupo, como hacerlo un poco más pedagógico, cubre gram negativos, gram positivos, otros cubre enterococos, otros cubre cocos, ya ser un poco más específico. Y aquí es donde va nuestro punto. Hablamos de el conjunto de microorganismos que sean afectados por el mecanismo de acción, el cual puede ser por espectro ampliado, como por ejemplo, ampicilina cubre tanto gram positivos y negativos. Punto. Por otro lado, hablamos de la isoniazida, la cual es un antituberculoso. Entonces sabemos que es la isoniazida funciona contra las micobacterias como la que produce la tuberculosis. Hay otra cuestión la cual tenemos que recordar y que todos se hacen esa pregunta a veces. Es, ¿y por qué no mejor mezclo un bactericida con un bacteriostático?
realmente es lo que buscamos hacer cuando amerita. En pacientes hospitalizados, en pacientes con cuadros crónicos o cuadros graves, claramente vamos a buscar siempre mezclar la medicación para que de esa forma el paciente salga mucho más rápido de su cuadro. Y lo más importante es que cuando utilizamos este tipo de mezclas, la dosis de ambos fármacos, tanto el bacteriostático como el bactericida, tiende a disminuir. Entonces me favorece porque evito las reacciones adversas. Un ejemplo de esto tenemos a la penicilina y la gentamicina. La penicilina es bactericida y la gentamicina es un bacteriostático. Ahora hablaremos del antibiograma. ¿Para qué sirve un antibiograma? De una forma muy sencilla es para poder dirigir el tratamiento antibiótico, porque ya conozco la bacteria. Me va a predecir el éxito y fracaso del tratamiento porque ya sabe, el antibiograma nos refleja cuál antibiótico es el mejor y de esos puedo escoger también el más barato, el de menor reacciones adversas y demás. Y sobre todo, al día de hoy nos permite, aunque déjenme decirles que lastimosamente en nuestro país, Ecuador, pero en Ecuador, no es muy utilizado el antibiograma, lo cual está mal. Y no tenemos datos reales de cuáles son las superbacterias. Al día de hoy yo podría decir, como el menor nivel de cuestión científica, de evidencia científica, la opinión experto o la opinión médico es la menor, chicos. Pero a grosso modo puedo ver que en América Latina sí hay estudios en otras partes, como Colombia, Chile, Perú, que son como que nuestros, entre comillas, más cercanos. Ellos ya tienen casos revelados de pacientes los cuales ya la amoxicilina sola no funciona. Entonces, restar amoxi sola no tiene sentido. Por eso hoy en día nosotros medicamos con amoxicilina con ácido clavulánico. Y la pregunta es aquí, bueno, ¿y qué pasa si también es alérgico al amoxiclav? Bueno, puedo probar con acitromicina. Y así un sinnúmero de casos, los cuales nos van a decir qué tipo de antibiótico utilizar. Porque nos enseña a nosotros es básicamente esto. Primero que me adelante. Este es el reflejo, por ejemplo, de un reporte de antibiograma, en el cual me dice la cantidad de fármaco que necesito para que tenga efecto en la bacteria. Ahora, hay mucha confusión con respecto a la resistencia. No quiere decir que no hace efecto el antibiótico, sino que a dosis toleradas por el ser humano no va a hacer efecto. Por hecho que tengo que aumentar a tanto que va a producir reacciones adversas. ¿Estamos claros? Porque se acumula mayor cantidad de fármaco en el organismo. La ciprofloxacina, por ejemplo, en este caso, miren, es resistente. Todas estas son resistentes. El linezolid es sensible y es una de las alternativas usualmente de pacientes alérgicos a la penicilina con Staphylococcus aureus. Seguimos. La tetraciclina también es, perdón, la rifampicina también, pero la rifampicina para darlo para tratamiento de estafilococos. Si no me demanda, no. Así que, y es mucho más cara, así que no. Trimiptopin sulfa, bueno, también es una opción, dependiendo del contexto de qué es la infección. Y la vancomicina también. Pero ahí lo que tenemos que recordar, chicos, es, perdón, que va a ser para atrás. Esto. ¿Cómo se reporta un antibiograma? Bueno, pues son tres letras, como ya han visto. S de susceptible, que básicamente va a inhibir a las bacterias una dosis estándar. Intermedios, que necesito la dosis máxima. Y por último, resistente, es que no se van a inhibir a niveles séricos, porque básicamente la dosis que utilizo es tan alta que, perdón, es tan normal para la bacteria porque tiene resistencia contra él, entonces no va a producir nada. Voy a tener que aumentar la dosis a un punto en el cual puede afectar a mi paciente. Entonces, otra pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué pasa si me refleja todo como resistencia? En el caso que todo salga como resistencia, yo tengo que empezar desde el primer fármaco hasta el último. ¿En qué sentido? Perdón un segundo, que no se puede ver eso. Ok, por ejemplo, si van en este orden, la cipro empezó, ok, la cipro va con dosis máxima, incluso con dosis la cual puede ser resistente o puede producir reacciones adversas. Bueno, también voy con la levo y voy con con la banco. Listo, voy con esas tres. Entonces, las tres tienen que ser administradas al paciente al mismo tiempo para que de esa forma yo tenga una respuesta instantánea por efecto de la medicación intravenosa. ¿Y cómo comprobamos cuál es el antibiótico? Bueno, de la forma más simple como se imaginan. Bueno, quitamos cipro. Si el paciente sigue mejorando, ok, la cipro no era útil. Sacamos la levo o la banco. Bueno, si el paciente mejora cuando le quito la levo, todo bien y me voy a la banco. Y así
y me quedo con la vancoperón en el tratamiento en el paciente. Y así es como nosotros escogemos en caso de pacientes que tengan resistencia a todo. Por eso son tratamientos escalonados. Ahora, ya que tenemos ese contexto, tenemos que tener en cuenta que es la resistencia va a tener la capacidad de las bacterias de no ser destruidas o no ser afectadas por los antibióticos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos a las cepas multiresistentes, que va a ser a casi que todos los tipos de fármacos a su escala, a las cruzadas, que esto básicamente es cuando hay el intercambio, perdón, cuando existe un tipo de reacción resistencia cruzada con respecto a los antibióticos utilizados. Y por último, la coresistencia es que cuando, por ejemplo, el tatarabuelo estafilococo se enfrentó a la amoxicilina. Ok, y adquirió resistencia. Entonces, toda su descendencia va a ser básicamente resistente a la amoxicilina. ¿Cuáles son ahora sí los tan llamados mecanismos de resistencia? Bueno, número uno, vamos a tener el enzimático, el cual, como obvias razones dicen, mediante enzimas va a degradar al antibiótico. La penetración, en el cual el punto más frecuente de ingreso de la bacteria al cuerpo, a la célula humana, perdón, es por medio de las acuaporinas. Entonces, estas se pueden modificar y de esa forma evita el paso del antibiótico al cuerpo, a la célula, perdón, a la célula. Mutación es que, de otras palabras también, imagínese un enchufe. Entonces, yo no puedo permitir la conexión correcta si no utilizo un cable que sea adecuado. A eso me refiero. Si el antibiótico no tiene la forma correcta para acoplarse en el sitio de acción, no da efecto. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Modifica el lugar de acción para que no se pueda acoplar el antibiótico. Así de sencillo. Pero eso que la bomba de flujo es básicamente cuando ingresa un fármaco y sale exactamente por donde ingresó. Yo digo que es como un resorte, en el cual ustedes van a tener que tener claro que es únicamente una resistencia por parte de las gram negativos, nada más. Como les mencionaba, sí, el flujo es únicamente gram negativos. Ahora, este ya lo vimos, vamos con las complicaciones del uso de antibióticos. Son muchísimas, pero vamos a hacerlo a grosso modo en tres. Podemos hablar de hipersensibilidad, que básicamente es un rash, un eritema, asma, hasta llegar al shock anafiláctico. Y se empieza así, con este tipo de marcas a nivel tipo urticaria. Pero lo que hace llamativo el cuadro es la urticaria más la falta de aire. Entonces, mucho ojo. Toxicidad directa, como les mencionaba, es un fármaco el cual, perdón, los antibióticos son venenos conocidos, los cuales nos pueden ser súper útiles si usamos a las dosis correctas. Entonces, si nosotros pasamos esta dosis, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a tener justamente todas las reacciones adversas que pueden ocurrir. Un ejemplo de ello es cuando hablamos ahora sí de los aminoglucósidos, que tienen a dosis elevada, pueden interferir con el órgano de Corti y de esa forma producir sobrera transitiva, como les mencionaba. ¿Alguna pregunta que tengan? Déjenlo en los comentarios, por favor, para verlos. Un minuto para que puedan poner las preguntas. Bueno, entonces con respecto a la sobreinfección, tenemos que tener en cuenta que a veces el uso de un antibiótico puede potenciar a otro tipo de bacteria, como es el caso de las tetraciclinas, el cual aumenta los niveles de eclosión difíciles que puede producir todo su sinnúmero de infecciones. Sí, en algunos casos va a haber un sinergismo contrario a mi fin, porque voy a producir, en cambio, sitios de infección y bastantes complicaciones al paciente. Origen y más generalidades que tenemos que reconocer. Son de comparar un contexto, pueden medir los hongos, de las bacterias, actinomices también. Aquí tengo una imagen para que las puedan recordar. La verdad que no voy a detallar mucho este tema porque no es muy relevante. Esta imagen me parece la mejor imagen de todo Internet al día de hoy, en el cual nos está diciendo básicamente cuál es el principal agente que infecta al ser humano en cada uno de esos lugares. A nivel de la cabeza, la meningitis, en otros sitios de infección, sinusitis, a nivel de tracto respiratorio alto,
a nivel de la gastritis o pero en la parte intestinal, si está relacionado con comida, si es el tracto urinario también, si es una enfermedad de transmisión sexual, que hay muchísimas al día de hoy, una infección en piel, neumonía, entre otras. ¿Y se dan cuenta quién es el número uno que produce estas infecciones? Exacto, tenemos a las Staphylococcus aureus. Muy bien. Entonces, ahora sí, después de esas generalidades, voy a dar otro minuto para que puedan hacer preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a las generalidades de los antibióticos? ¿No? ¿Qué un minuto más? Bueno, entonces, ahora sí, entramos a la parte del mecanismo de acción como tal. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de este punto de los betalactámicos principalmente, el cual incluye penicilinas, que son las más usadas, y todas se descubrieron en el orden que va apareciendo, de aquí para acá abajo. Hablamos de las penicilinas, cefaloporinas, carbapenémicos, monobactámicos, entre otros inhibidores también, que son los inhibidores de la beta-lactamasa, en los cuales recordemos que los inhibidores de beta-lactamasa no tienen propiedades antibióticas. Lo que hace es evitar la destrucción del protagonista, que puede ser la amoxicilina, por ejemplo, y lo ayuda en ese contexto. Bueno, ¿qué son las penicilinas o los betalactámicos? Todos funcionan exactamente igual y pueden tener cierto tipo de diferencias, pero similares con cierto tipo de diferencias las podemos explayar. Uno, básicamente van a impedir la formación de pared celular porque impiden la transpeptidación. La transpeptidación básicamente es el proceso de proteínas. Entonces va a impedir la unión del N-acetilmurámico con otro tipo de molécula, la cual se encarga de hacer los bloques de la pared celular. Ahora, es muy importante recordar que el terminal en el cual se va a acoplar estos medicamentos es en el terminal de alanil-alanina. Entonces, ¿qué pasa? No se forma parte de la pared y de esa forma permite el paso del agua. Como un globito, va a explotar. Ese es cómo funciona básicamente este tipo de fármacos. Aquí tenemos una imagen en la cual resume todos los antibióticos para que la recuerden. Ahora, con respecto al espectro antibacteriano, tenemos que tener en cuenta que hablamos de dos cosas, útil o recomendado. Entonces, útil es que yo sé que 100% efectividad del cual el paciente va a mejorar 100%. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es útil básicamente con gran positivos que no producen beta-lactamasas. Y es muy importante también recordar que si ya tenemos pacientes con este tipo de condiciones, lo más probable es que nosotros y nuestra familia también lo tengamos. Entonces, por eso damos siempre amoxi con ácido clavulánico, para poder tener una cobertura total y muy buena del paciente. Entonces, ¿cómo se clasifican estos grupos? Bueno, muy sencillo. Naturales, ampicilina con G y B, antiestafilocócicas, que son resistentes a penicilinas. La número uno aquí es la dicloxicilina. Efecto ampliado, por ejemplo, la amoxicilina y la ampicilina pueden cubrir básicamente todo. Ahora, no puede significar que sean las más efectivas. De un efecto sí, pero no es de ideal. Penicilinas anti-pseudomonas, que esto es muy importante recordar que en pacientes con VIH o con un trastorno inmunitario, vamos a encontrar que las pseudomonas son algo bastante típico en ellos. Entonces, tenemos que saber cómo tratarlas para poder ayudar en estos casos. Las cefaloponinas son básicamente cuatro generaciones, en las cuales su primera generación cubre, eh, son de gran positivos, mientras que la última generación ya cubre básicamente gran negativos. Entonces es como una balancita, por eso la pongo aquí. Porque empieza así, acá está gran positivos, y después termina básicamente en este punto, donde también está, hay gran negativos y gran positivos. Y por último, cuando ya hablamos de la cuarta generación, son los que ya pueden también cubrir gran positivos y negativos. Tenemos unas variantes, pero esto es lo que tienen que recordar. Primera generación, únicamente positivos. Segunda, positivos y también cierto tipo de negativos. Tercera, más se va a ver por el lado del tipo de negativos también y con pacientes complicados. Y la última es netamente pacientes complicados. Es una opción que la tenemos que abordar porque cada día nos quedamos sin antibióticos. Entonces,
Solo para que tenga un contexto muy sencillo, tenemos que recordar entonces que los fármacos de este grupo son la cefazolina como número uno, la cual se utiliza por vía intravenosa para profilaxis quirúrgicas, en la cual nosotros ingresamos al deportista, perdón, me equivoqué de palabra. Entonces, profilaxis quirúrgicas, ingresamos al paciente, administramos 1 gramo cada 8 horas durante la cirugía e evitamos que las bacterias puedan obviamente aprovecharse de la exposición de cavidades. Entonces, ese es el punto uno. La segunda sesión se subdivide también en cefalosporinas, entre comillas, per se, y cefamicinas. ¿Cuál es la diferencia? Que básicamente estas cubren contra lo que no cubre las cefalosporinas y de igual forma las cefalosporinas actúan de la misma forma. Entonces no son intercambiables, sino que se complementan, pues están en el mismo grupo. Ahora, el problema es cuando nosotros queremos dar, por ejemplo, una cefamicina en algo que únicamente funciona cefalosporinas. Bueno, ahí van a pasar dos cosas. Primero, que estamos creando resistencia por gusto, y segundo, es muy probable que la bacteria se supere, que se potencie. Entonces vamos a producir bastantes problemas. Ahora, ¿en qué es útil las cefaloporinas? En Klebsiella pneumoniae y Haemophilus influenzae. Mientras que las cefamicinas son más que nada a nivel abdominal, con Bacteria fragilis, Serratia o gram negativos. Cuando hablamos de tercera generación, nos enfocamos en dos básicamente, en las extracciones y la cefataxima. Aquí tienen todos para que los puedan ver, pero solo nos importan estos dos. Porque esto básicamente se pueden enfrentar, por así decirlo, contra moléculas tipo los gram negativos, Haemophilus influenzae o la Neisseria gonorrhoeae, y tienen una cobertura excelente. La cuarta generación, por otro lado, aquí hablamos de la cefepima, la cual cubre contra todo, gram positivos y gram negativos. Pero el problema de la cefepima es su precio y porque realmente aún no se le quiere liberar tanto porque puede producir más resistencia en los pacientes. Otros inhibidores que tenemos que conocer, bueno, en este caso vamos a hablar de Leastronam, el cual básicamente puede cubrir lo mismo que la Moxi, lo hace incluso mejor. Y tenemos que tener en cuenta que cubre también gram negativos y positivos. Así que tienen que estar muy claro ese punto. Los carbapenémicos, tenemos entonces a los tres más frecuentes, que son el duripenem, el meropenem y el ertapenem, los cuales producen un tipo de reacción a nivel estomacal bastante llamativa que todo paciente termina vomitando. Entonces tenemos que nosotros siempre, aparte de que termina vomitando, puede llegar a tener también convulsiones. Y ese es el peor problema por parte de estas moléculas, que todo paciente que utiliza estos fármacos va a tener convulsionando en un porcentaje bastante alto. La banco, por otro lado, es la mejor cita, ya que se la descubrió justamente cuando salió el tema del SARM. Y bueno, se comenzó a utilizar, no descubrió, en el cual nosotros notamos la mejoría. Ahora, el mecanismo de acción es un poco diferente a los demás, por eso que lo pongo, el cual no se estudia la D-alanina, sino al extremo de ala por delactato. Y con eso básicamente también evito que se pueda producir la pared como tal. Entonces, tenemos que recordar que se utilizó principalmente contra el SAM y contra gram positivos. Y puede producir también la colitis membranosa, que es a culpa de cuestión difícil. Banco magenta en realidad es una buena mezcla, pero funciona únicamente para estos dos, fecalis y FSO. Entonces, ¿en qué lo vamos a ver? Bueno, un sistema de enfermedades. Pero lo más importante es cómo utilizamos este fármaco, la vancomicina, que tiene una principal reacción adversa que se llama el síndrome del niño rojo, en el cual va a sufrir un estado de shock bastante llamativo y se observa básicamente a las 24 horas de haber tenido administración del fármaco. Otros inhibidores de beta-lactamasa que tenemos que recordar. Tenemos que decir que esto no tiene efectos antibióticos. Aquí hablamos específicamente del clavulanato, Subactam y el tazobactam, los cuales tienen que siempre ser mezclados con otros antibióticos para que tengan efectos favorables. Por ejemplo, B-lactato, la amoxicilina se va con ácido clavulánico, la piracilina con el tazobactam, el típico pipetazo, la ampicilina con tazobactam, el cual no tiene un nombre por acá genérico. Pero tenemos que recordar siempre a este tipo de fármacos y sus mezclas porque son quienes nos van a salvar la vida. Ahora, cuando hablamos de mis inhibidores de síntesis proteica, que son realmente mis favoritos porque tienen un sinnúmero de lugares donde pueden actuar, tenemos que tener en cuenta que son los siguientes: aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, clindamicina y cloranfenicina. Ahora, en este punto tenemos en cuenta que básicamente inhiben la formación de la síntesis proteica.
actuando en sus subunidades, que pueden ser 30S, 50S, 23S o 70S, en cualquiera de estas cuatro. Hay cierto tipo de cosas que tenemos que recordar que veremos a lo largo de la charla. Perdón. Entonces, cuando hablamos de mecanismo de acción de estas moléculas, todas ellas, para ya cerrar el tema, hablamos que macrólidos básicamente impide el paso del fármaco por medio del torrente sanguíneo para evitar su síntesis. Clorafenicol básicamente evita que, de una forma muy sencilla, la fusión de los péptidos a nivel de la célula, lo cual forma la nueva cadena de la molécula. La lincosamida, por otro lado, es un fármaco que evita, de una forma muy sencilla, la síntesis de ácidos grasos. No tiene que ser utilizada porque realmente su efecto rebote, su efecto de bajo peso es bastante temporal. También se utiliza para este tipo de cuestiones. Por otro lado, también tenemos a las tetraciclinas como tal, los cuales van a bloquear el ADN al ribosoma y de esa forma nadie directamente se puede pegar por la cuestión de este tipo de medicamentos. Tenemos una imagen la cual nos puede decir en resumen todos los mecanismos de los fármacos. Vamos con aminoglucósidos. Aminoglucósidos, básicamente, tenemos estos grupos de fármacos, solo tenemos que recordar los siguientes. A la neomicina y a la paramomicina. Otros que seguimos utilizando, que son la streptomicina y la amicacina, pero estos son más que nada de carácter privado. No está en ningún tipo de guía de salud pública. Entonces, en esta cuestión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Son utilizados únicamente para gram negativos. Tenemos una imagen de cómo funcionan. Punto número A, el de arriba. Vamos a ver que evita la síntesis proteica. También evita más adelante para que no haya una elección con los tejidos, ni tampoco a nivel celular. Y la tercera también porque se puede incorporar de forma incorrecta el diente y no tiene sentido la medicación. Entonces, cuando vemos estas tres cosas, retomando el tema, el fármaco ayuda bastante a que el paciente mejore su cuadro cuando tiene este tipo de infecciones. Las tetraciclinas básicamente se aísla de la estreptomicina en el cual básicamente vamos a tener en cuenta que, un highlight que voy a saltar realmente, que la cuestión semisintética es diferente. Hablamos de tetraciclina, doxiciclina, minociclina, tetraciclina y metaciclina. Ahora, por otro lado, tenemos que recordar lo siguiente también, que algunos tienen de hongos y otros son también privados o semi-privados. Entonces, bueno, cuando vemos mecanismo de acción en este punto, tenemos que tener en cuenta que se liga al ribosoma 30S e imita por la formación de aminoácidos, como aquí en la imagen. Entonces, perdón. Entonces, cuando hablamos a nivel de este tipo de moléculas, cuando hablamos de los macrólidos, nos damos cuenta que van a impedir la enlogación polipítida de ribosoma 50S. Y de esta forma va a evitar de que esté esa copla y que pasen nuevos tipos de bacterias. Es como que evita que salga de la casa, es lo que hace. Entonces, la citromicina, la claritromicina o la eritromicina. Tenemos que dar cuenta que son los tres. Entonces, cada uno tiene un tipo de acción diferente. Ahora, la citromicina, vamos a ver entonces en esta gráfica, que es muy igual, muy similar a la claritro, pero cambia su tiempo, puede ser la medicación. Entonces, esta se da, por ejemplo, una vez al día, la claritromicina son 4 veces al día. La diferencia. Entre niveles de síntesis de ADN tenemos entonces a las sulfas, quinolonas y otros. Vamos con las sulfas. Ahora las sulfas son los fármacos que tenemos en este grupo. La sulfonamida, el sulfonatoxazol, que es la número 1, tenemos que recordar. Gram negativos va a ser su principal reacción, primer espectro, aunque sí hay otro tipo de coberturas que vamos a ver a lo largo de la charla. Entre el mecanismo de acción que tenemos, vamos a ver que va a inhibir el metabolismo de ácido fólico, el sulfonatoxazol se da contra el metropin, en conjunto para también hacer el punto 1, y este último, el sulfonatoxazol, va a inhibir la relación de trimetropin con el tetrahidrogeno, por lo cual va a ser una molécula más libre y va a ser mucho más rápido de subir. Las quinolonas, por otro lado, tenemos que aquí como fueron descubiertas y de esa forma ahorita estamos con ser administradas. Tenemos la síntesis de ácido salicílico, que fue en la primera década,
tiene la norfloxacina, que ya en este caso es la segunda generación, la moxifloxacina, que eso ya es cuarta generación, tampoco era la levofloxacina, muy bien. Y también tenemos la nemo, bueno, horrible, esa es la segunda pelea. Entonces, sin duda tenemos que tener en cuenta cómo funciona esto. En este orden, por cada generación como fue saliendo, uno, 2, 3, 4, y también una quinta, la cual será el final. Tienen que recordarlo. Ahora, ¿cómo funcionan, chicos? Muy complicadas más, vamos con una mucho más sencilla. El cual, ¿qué es lo que hace? Este tipo de fármacos evita el acoplamiento del DNA a nivel de la bacteria, por lo cual no va a tener efecto. Bueno, esa ha sido mi intervención. Les agradezco por su tiempo. Cualquier pregunta estoy dispuesto a responderlas en este momento. Muchas gracias, doctor Javier Flores, por su charla bastante comprensiva sobre los principios básicos de los antibióticos que tenemos que saber para saber cómo prescribirlos. Doctor, tenemos algunas preguntas que tal vez quisiéramos que nos pueda contestar. En primer lugar, ¿qué puede causar el uso de antibióticos de amplio espectro antes de utilizarlo sobre el uso escalonado de antibióticos que nos había comentado? Ok, en ese contexto, creo que hace referencia básicamente a cuando usamos la terapia empírica. Entonces, si Ujú. vamos por dos lados de esa respuesta, que puede ser tanto desde el punto de vista como reacción adversa, va a depender del antibiótico, ¿no? Algo que comprometa la vida del paciente. Por otro lado, si usamos el antibiótico incorrecto, a nivel empírico también hay cómo escogerlo, y justamente no hacemos un cultivo, no cambiamos, y el paciente ya pierde la consulta o no regresa, vamos a fomentar mucho más este tipo de cuestiones de, de la resistencia bacteriana. Gracias, Doc. Otra pregunta que también tenemos podría ser, ¿qué tan común es la resistencia a carbamapenémicos? Resistencia a carbamapenémicos, ¿verdad? Ahora, Sí. este tipo de resistencia realmente es un poco, aún no es tan marcada, pero ya comenzamos a ver que hay pacientes que están sobre todo en UCI, en hospitalización, la cual sí tiene este tipo de resistencia. Miren, por ejemplo, tenemos que recordar que aquí el principal agente que se utiliza de los carbapenémicos en este contexto es la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esta modifica tanto su nivel celular, modifica también expresión de bombas a nivel exterior y también produce un exceso de las masas cromosómicas, que esas son las que básicamente pueden destruir los carbapenémicos. Entonces, hemos visto ya que hay casos de este tipo de bacterias. Entonces, sí nos llama mucho la atención de que tal vez al día de hoy los carbapenémicos son una opción, pero como ya la amoxicilina está dejando de ser, puede ser que también el carbapenémico. Gracias, Doc. Otra pregunta que tenemos sería, ¿qué se debe considerar en el uso de pacientes geriátricos con respecto al uso de antibióticos? Ok, eso me parece una buena pregunta. En realidad creo que está muy satanizado el tema de los medicamentos en pacientes. Si el paciente tiene su nivel renal, su función renal preservada, ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen. Pero la cuestión aquí es ver el contexto, como decía, si es un paciente muy añoso, qué antecedentes tiene, si un antibiótico también puede ser, por ejemplo, un fármaco procoagulante, entre otras cuestiones que tenemos que tener bastante a la mano. Gracias, Doc. Y por último, otra pregunta que sería, es ¿cómo actúa el metronidazol al ser principalmente un medicamento antiparasitario? ¿Me puedes repetir? No te escuché. Sí, perdón. ¿Cómo actúa el metronidazol principalmente al ser un medicamento Ah, ok. antiparasitario? Haciendo referencia de cómo se utiliza para bacterias, ¿no? Ok, en este Sí. punto tenemos en cuenta que básicamente lo que hace el metronidazol es impedir el metabolismo intracelular, que es lo que hace. Entonces, se ha visto que tiene ciertas propiedades que puede ser también utilizado para como un amplio espectro en el sentido de no conocer el causal de si es bacteria u otro tipo de organismo, porque realmente es un profármaco el cual se activa a nivel sensible, a nivel celular, y que lo bueno de él es que tiene un efecto bactericida rápido. Es por eso que el uso del metronidazol usualmente es en pacientes con infecciones virulenarias que no se conocen. Entonces, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días y pues te da mejor. Eso es básicamente. Muchas gracias, Doc. Por su charla, queríamos darle tal vez un espacio para comentarnos un poquito más acerca de, bueno, sabemos que usted tiene un libro para justamente que cubre todos estos aspectos de antibióticos. No sé si nos podría comentar y les podría comentar a los participantes y también de, bueno, lo que se enfoca un poquito más su página y tal vez lo que va a ser a futuro. Nos encantaría que nos pueda ayudar con eso. Muchas gracias, Doc. Claro, bueno, retomando lo que estaban comentando, sí, tengo un libro de antibióticos el cual tiene aproximadamente, con las tablas en realidad como unas 80 y pico de hojas,
en las cuales yo tengo todo bien organizado con respecto a antibióticos, y cada capítulo también incluye una videoclase, por la cual hay personas que son más auditivas, más visuales, y creería yo que es algo que los puede ayudar bastante. Ahora, en el sentido de qué es lo que hago con Farmacotips realmente, se dan cuenta de que me gusta educar, sobre todo un tema que es el de farmacología, que creo que es, no por decir el único, pero tal vez uno de los pocos que sí nos dedicamos a este tipo de contenido y que realmente buscamos que ustedes aprendan cada día más de diferentes mecanismos, diferentes vías, con método tradicional como una charla que me parece excelente, que a mí me encantan, o con métodos tal vez no tan ortodoxos como deberían ser. Y te agradezco por la pregunta y espero que el curso continúe y que se queden aquí porque van a ser charlas épicas. Muchas gracias, Doc, por la presentación, por su intervención y por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. A continuación, seguimos.